En el año de nuestro Señor, 1173, Europa estaba dividida en dos grandes potencias, Inglaterra y Francia. Los hijos del rey inglés, Ricardo, Enrique el Joven y Godofredo, fueron impulsados por su madre francesa, la reina Eleonor de Aquitania, para rebelarse y usurpar el trono de su padre, iniciando una guerra en busca de la conquista de su territorio en tierra francesa. Ricardo, Corazón de León, Rebelión. El rey Luis les propuso a los rebeldes firmar una alianza formal contra su enemigo común en París. Pero el número de armas no determina el resultado de una guerra como esta. Castillo de Tréport, norte de Francia. Acepté verla en este lugar y su compañía me dio un gran placer. Pero eso es demasiado. ¿Quién eres tú y qué haces en mis tierras? Estoy aquí para rescatar a la reina Eleonor de Aquitania. La reina es mi invitada y le hice la promesa de mantenerla a salvo. Tendré que leerlo luego, señorita. Oh, no necesitas molestarte. Eres un caballero, ¿no es así? Sí, señor. Este es el castillo de mi familia. Defendimos estas tierras en la invasión inglesa de soldados como tú. No creo que sea un buen momento. Me gustan los hombres que saben cómo anticiparse a mis necesidades. ¡Bastardo! ¡Asesinaste a mi padre! ¡Debes morir! Su esposo, Enrique II, rey de Inglaterra, ordena que me acompañe. Considérese bajo arresto por voluntad de su majestad. Al menos hice mi última alianza.
Ahora. Oeste de Francia, Batalla del Puente del Diablo. Renuncia a tu bandera o si no morirás. Puedes unirte a nosotros en contra de nuestro padre, el rey. Ricardo, mi hermano. El rey de Francia nos espera. Estamos un paso más cerca de nuestro querido padre. Mi bella y amada esposa, la doncella de Aquitania, la última dama del reino, besando mis labios durante el día y buscando cortar mi cabeza durante la noche. Eres tan dramático, ¿no? Tal vez uno de tus hombres lo envenenó. Eso sería... Yo no bebo. Sal un momento. ¿Por qué? ¿Acaso no escuchaste mi pregunta? O tal vez no entiendes lo serio que es esto. Porque tú eres un... Lo hice por mis hijos. Por tu elección de enviar a Ricardo a ese maldito castillo donde casi muere. Lo hice porque te odio. Porque tú eres tan... Tú... ¿Tienes idea de lo que esta disputa familiar me está costando? Todo lo que tienes será de Ricardo, ganes o pierdas. Todo pertenecerá a él, pase lo que pase. No estaría tan seguro de eso.
Los ejércitos cuestan, los viajes cuestan, incluso los jinetes cuestan. No es un buen momento para llorar y patalear como... Entonces dame lo que quiero. Y le diré a la rebelión que pare. ¿Mm? No puedo. ¿Por qué? Porque soy una mujer. Si tuviera 1000 caballeros en mi ejército como tú, sin duda sería el rey del mundo ahora. No, porque eres extranjera. Una francesa. Una... Cumplir con tus demandas sería como besar el trasero del rey Luis después de cagar. No lo haré. Lo siento por ti. Porque yo no voy a parar. Tal vez hubiéramos sido grandes aliados si no fuera por nuestras peleas tan recurrentes. Admítelo. No tienes el valor de hacerlo. Llévensela de aquí. Es la última vez que cometo un error así. Aparte de las cadenas, pónganle una mordaza. Así guardará silencio un rato. Quémenlo todo. Castillo de Trepo. Castillo de Brión. Castillo de Rowen. Puente del Diablo. Bosque de Compián. ¿Por qué la bienvenida? Somos los hijos del rey al que odian. Porque nosotros también deseamos la corona. Además, estamos aquí por la invitación del rey. Ahora, ve a cambiarte. Tienes que presentar tu respeto al rey Luis. Vamos retrasados. Nuestro padre ya debería estar en camino. Su padre no sabe nada. Relájate y disfruta de tu vino. El rey lo sabe todo. Es solo un hombre con una corona en la cabeza. Él no es Dios. ¿Godofredo? Llegas tarde, hermano. ¿Dónde está Ricardo? Está lejos de aquí. Bienvenido a mi tienda de caza, rebelde. El cazador algunas veces se convierte en presa. Y viceversa, aliado. Salud. Lo siento.
No te preocupes por eso. Ya no me causa dolor. Estoy a su servicio, mi señor, por orden del rey. Oraré por usted. ¿Entiendes que esto es de seriedad para mi reino y para mí? No con el apoyo de William y sus tropas de Escocia. Y con la ayuda del ejército de Gran Bretaña, mi padre deberá rendirse. Dime, hermano, ¿cuándo nuestro padre se ha rendido? ¿Cuando lucharon contra su madre o quizás en Toulouse? ¿Al menos dudó en enviar a su propio hijo a prisión? Solo han sido pruebas que él superó. ¿Y esos viejos tratos y los que están por venir, debemos considerarlos? ¿Serás capaz de confrontarlo? Nuestra madre hizo algunas alianzas con... Nuestra madre no está aquí. Por lo que sabemos, es posible que escapara. Y tú, el primogénito, siempre te hizo de lado porque padre amaba a Ricardo. ¿No haces esto porque quieres llamar su atención? Arreglaremos esto más tarde. No. ¿Por qué? Somos familia aquí. Además, no hay secretos para mí. Su Majestad, ¿qué le parece si recibimos a nuestra madre cuando llegue, escuchamos su propuesta y decidimos? Yo estoy listo para tomar mi decisión. Cuando su madre llegue aquí, solo veremos los más pequeños detalles. Hasta entonces, relájate y disfruta el lugar. Pronto extrañarás estos lujos. Cuando en la batalla los aceros choquen, sabrás lo que es sufrir. Ni se te ocurra jamás cuestionarme de nuevo. No te atrevas a mandarme para satisfacer algún capricho. Nunca aceptaste el hecho de que le dieron 3 castillos a nuestro hermano Juan. Aún recuerdo las caricias que nuestra madre siempre me negó y sin pensarlo te las daba a ti con tanto amor. Este acto de rebelión es un problema entre tú y el rey, ¿entiendes? Así que, ¿te rehusas a esto? Debes prometerme que tus tropas dejarán iglesias, monasterios y abadías intactas, así como todas las capillas que encuentren en el camino. Será mi botín cuando la rebelión termine. Pero traicionarás a Dios. Todo lo contrario. Le hago un favor al liberarlo de todo ese oro que pesa en su conciencia. No es barato ser senescal en París estos días. ¡Ricardo! ¡No! ¡Detente! ¡Ricardo! ¡Hasta ahora! Oh, hermano, ¿qué te han hecho? ¡Atrás! ¡Déjenlo ya! Ricardo. Se acabó. Ricardo. Se acabó. Estoy condenado. Nunca acabará. Ricardo, ya se acabó. ¿Qué?
¿Qué pasa? Dice que madre fue capturada. Pero nadie sabía que vendría. Obviamente mucha gente lo sabía. Su Majestad, los ejércitos reunidos por sus hijos nos superan en número. Necesitamos todas las tropas de Inglaterra para vencerlos. Ah, ¿en serio? Bueno, un rey siempre está preparado. ¿Incluso contra su propia familia? Especialmente si se trata de ellos. Hazlo. ¿Crees que ese ejército es suficiente para ganar la guerra? Le pido perdón a Dios, ya que estoy exiliado en tierra francesa. Solo hay 2 razones para perder tu preciado tiempo así. O le escribes a tu amor, o escribes de política. ¿A qué vienes exactamente? El rey Luis buscó a nobles de Normandía por ayuda. No confío en ellos. ¿Por qué nos ayudarían? ¿Tenemos un enemigo en común? ¿Un hombre inglés? El rey de los ingleses. ¿Y nosotros qué somos? Somos los que queremos separar el trono de su hediondo culo. Pero solo porque lo queremos para nosotros. ¿Quién lo envía? Guillermo de Escocia aprobó nuestra iniciativa y se ofrecen a crear problemas para nuestro padre. Enviará ejércitos al norte. Cuando termine la rebelión, él quiere que nosotros... ¿Podemos olvidarnos por un momento de las demandas de los escoceses? Imposible. Nuestro padre estará encadenado en un oscuro hoyo, golpeado en la cara por un torturador que toma una pluma de ganso como la tuya entre sus dedos y lo obliga a firmar y sellar su total rendición. Porque eso hacen los rebeldes con los perdedores. Los obligan a hacer injusticias. No tenemos que hacer eso. Cuando nuestro padre entienda la situación... Vendrá sobre nosotros con más violencia, ¿entiende? Enrique, escúchame. Todavía estás a tiempo de parar todo esto. Nunca quise esto. No es un secreto. Pero si quieres ir por ese camino, tú tendrás que aceptar las consecuencias. Serás el rey. Así que hay un trato. Lois. ¿Le cuento la noticia a nuestro importante aliado? Cuando termine la rebelión, el destino de Escocia quedará en sus manos. Aquí está. Hecho como te gusta. Gracias. Es un remedio que me enseñó un gran amigo hace mucho tiempo. Siento que ya pasó toda una vida. ¿Cómo te llamas? María. María.
María, ¿podrías ayudarme poniéndome en mi espalda? Me cuesta un poco hacerlo solo. Claro. Gracias. María, ¿por qué dijiste que rezarías por mí? Porque la iglesia es nuestra única salvación. Y escuché que la cerraron. Dijeron que era para cubrir los costos de la rebelión. ¿Dónde escuchaste eso? Rumores. Atacaron nuestros templos. Yo no sabía sobre eso. Eso no está bien. Dios nos muestra el camino a través de la redención. Pero no hay redención para mí. Hace mucho tiempo que una mujer no me tocaba. Había olvidado el placer de ese simple gesto. ¿Qué estás haciendo? Es parte de mis oraciones. Eres uno de los pocos hombres que no ha cambiado desde que lo conocí. Levante, mi brillante caballero. Soy una prisionera. No merezco tu reverencia. Siempre serás mi reina. Mi respeto es genuino. Bien. Debiste recordar eso cuando me secuestraron y mataron a mis seguidores. Escuché que recomendaste un guerrero. ¿Es para proteger el castillo? El castillo de Rowan es capaz de resistir un asedio. No está lejos de la corte. Y aunque no me reciban con mucho gusto, obedecerán al rey, lo quieran o no. ¿Órdenes del rey? ¿Debo irme? Sí, se va. ¿A dónde voy? A un castillo en Inglaterra, del que jamás podrás salir. Hermano, todo saldrá como se planeó. Con su ayuda, cortaremos sus tropas y atacaremos de ambos lados. No tiene esperanza. ¿En serio lo piensas? No puedo ser diferente. Si no es así, perderemos. ¿Y qué hay de ese rey? Estoy seguro que tiene sus medios, pero podemos confiar. No lo sé. Hermano, míralos. Todos los hombres de esta alianza trabajan día y noche para ti. Proporcionas comida, vivienda, mano de obra, armas forjadas con el mejor acero de toda Francia. Tú también estás luchando por ellos y te lo agradecerán. A partir de ese día, todo cambiará y te convertirás en... La muerte en persona. Pero la muerte tendrá un segundo nacimiento a través de la victoria. Un mejor mañana. Hermano. Ahora, solo depende de ustedes ganar una victoria honorable. Podemos ser amigos y celebrar todos juntos. Gracias, Su Majestad.
Es un honor. Nos mostraremos dignos a través de las acciones, intenciones y victorias. Solo una cosa más. Adelante. He visto cómo un lugar cambia cuando abandona su fe. Quiero pedir su garantía escrita y sellada con el emblema real, que ninguna iglesia, monasterio o capilla será blanco de nuestros anfitriones. ¿Cómo puede alguien como yo rechazar una petición tan noble? Tendrás tu papeleo cuando se vayan. Es una promesa y un deber. ¿Qué trajo el viento soplando en mi dirección? Mis maldiciones, por supuesto, fueron en vano desde que tú estás aquí. El rey le agradece de antemano su hospitalidad. Dicho todo esto, yo los recibiré, caballero de caballeros, y les deseo a todos buen camino. Cuando el rey pide una cosa, o es amablemente, o es una orden. El rey debe ordenar a sus hombres que regresen a Inglaterra. El rey me pidió no hacerte daño. Pero si me obligas... ¿Tú atacarías a un verdadero aliado? Castillo de Rowen. ¡Abran la puerta! Bosque de Compián, Castillo de Rowen, Castillo de Brión. Dígame, ¿qué encontraron, capitán? Lo único que hay son mujeres, niños y ancianos en la ciudad. Así que se rendirán sin luchar. El templario que vimos en el campamento del rey quiere adelantarnos. Intenta convencer a los demás para unirse a la cruzada. ¿Cruzada? ¡Qué tontería! Ellos ni siquiera saben qué reino está aliado con quién. Exacto.
Es mejor buscar un reino superior. La gente siempre quiere seguridad. Eso es cierto. De hecho, acabo de encontrar el sentido de la vida. ¡Basta! Me hizo derramar el vino. Creo que su hermana menor definitivamente comparte mi opinión. ¿La prefieres a ella o a mí? Creo que le toca a ella. Con su permiso. Capitán. Ricardo, ¿qué pasó contigo exactamente? Digo, mientras estabas en prisión, ¿qué pasó ahí adentro? Lo siento, yo solo... ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa a ustedes dos? Estamos aquí para liberar a la gente. No para molestarlas, ni robarles sus cosas. ¿Con esa espada mató a mi padre? Mi tío dice que está invitado a la celebración en honor del rey, antes de que el asedio inicie. Pero el rey no irá. Está cansado por el viaje. Si es así, ¿vendrás? ¿Te hará infeliz si asisto? ¿Por qué importaría eso? Asesinaste a mi padre. Fue a causa de un duelo. Para mí no hay diferencia. Él murió. Yo también pude morir. Eso habría sido mejor para mí. Pues para mí no. Dime algo. ¿Qué placer encuentras al matar hombres? Al arrebatarlos de su familia, de sus pobres hijos. Es lo que hago. Es lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque soy un caballero. Pero se ve que lo disfrutas. No tengo otra opción. Un día llegará alguien igual a ti y te asesinará como hiciste con mi padre. Esa ha sido mi súplica. Cada día. Mi tío estará encantado de que te sientes en su mesa.
Padre, déjame verte. ¿De quién es esa voz? Fue Ricardo, señorita. Es el hijo del rey de Inglaterra. Él y el rey, ¿acaso no van a venir a negociar? ¿Dónde está? Levantaremos nuestras banderas en todas las ciudades. Todos dicen que está sediento de venganza. ¿Venganza? Su padre lo arrestó y torturó en prisión, solo para comprobar su coraje y lealtad. ¿Cuánto más tendrá que durar esta lucha? ¿Y qué fue lo que pasó? Logró salir de ese lugar y destruyó esa prisión por completo con sus manos. ¡Estás rodeado! ¡No hay manera de que ganes! ¿Sabías que es conocido como Corazón de León? Muchos dicen que es invencible. Y ahora está aquí con nosotros. ¡Ríndanse ahora! Y les prometo que nadie saldrá herido. ¡Ríndanse ahora y seremos bondadosos con todos ustedes! Corazón de León. Así será. Sin piedad. El rey saldrá de su aposento y vendrá cuando sea el momento oportuno. ¿Pero cuándo? Pronto. ¿Cuándo? Pronto. ¿Qué está esperando ese viejo león? Estamos gastando más de lo que podemos saquear. Todas nuestras provisiones son escasas. Pero ya estamos aquí. Y ahora fracasaremos. Si lo hacemos rápido, Rowan será una presa fácil. Y así ganaremos. Lo haremos. ¿Cómo está yendo? El castillo es fuerte. Podrá resistir. ¿Cuánto tiempo? El necesario. El rey debe irse inmediatamente. Él estará bien. Por eso vine. ¿Cuándo puedo encontrarme con él? Nadie lo ha visto desde que llegaste. No tardará. Capitán, ¿qué le parece? Yo diría que hay que buscar otra alternativa al ataque en campo abierto. El castillo está protegido por 2 muros muy sólidos. Antes de poder cruzarlos, tendremos que soportar una lluvia de flechas, especialmente aquí, en el muro exterior, que es muy bajo. Ahora, el área central sería el segundo anillo. Y para entrar, debemos llegar al muro de paso. Solo hay una ventana, y el grosor de la pared es de al menos 1 metro. El rey, su padre, seguro que está protegido. Sabemos que él preferiría dejar morir de hambre a todos que rendirse. ¿Qué hay de nuestros infiltrados, señor? ¿Comprarían al capitán? No. Su nombre es Wilhelm. Lo vi en la batalla de hoy. Alguna vez le serví y es un caballero firme, cruel y despiadado. Su único propósito es encontrar quien pueda vencerlo. Y hasta ahora, nadie lo ha hecho. Ni siquiera el ajedrez. Capitán, lamentablemente Godofredo tiene razón. Las provisiones se están terminando sumamente rápido. No podemos enfrentar un asedio así. Así que, en estas condiciones debemos atacar ahora. Señores,
Me gustaría presentarles unos amigos que tal vez podrían ayudarnos con esto. Esto es más que perfecto. ¿Lo ve, capitán? No hay de qué preocuparse. ¡Prepárense para atacar! Tu amigo nos espera. Así es. Esto no va a ser una tarea nada fácil. ¡Arqueros! ¡Preparen sus flechas! ¡Aguarden!
masacrando! ¡Las rocas no le hacen nada a los muros! ¡Debemos quitar a los arqueros de los baluartes para poder poner las escaleras! ¡Las rocas son muy grandes como para distraer a los arqueros! ¡Ordena la retirada! ¡Haz que nuestros hombres se alejen lo más posible de las flechas de fuego! ¡Lo más lejos! ¡Retirada! 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 ¡Atrás! ¡Cuando te atrape! ¡Te arrancaré los dedos! ¡Detente! Baja esa roca y haz exactamente lo que diga. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás planeando, corazón de león? ¡Mantengan la línea! ¡Mantengan la línea! Envía a todos a las puertas del castillo. ¿Qué? Confía en mí. Envía a tus hombres. Ordena el ataque. Pero ellos... ¡Ordena el ataque! ¡Levantan los escudos! ¡Ataquen! ¡Piedra! ¡Qué desperdicio de aliento! Ojalá sepas lo que haces, hermano. Su Majestad, los rebeldes están tomando los muros. Abre las puertas, Enrique. Tu maestro.
estás haciendo aquí? ¡Vámonos! ¿Dónde está mi padre? El rey nunca vino a Rouen. Está en el norte, ocupándose de asuntos más urgentes por los caprichos de sus hijos. ¿Por qué la rebelión? ¿Debería serle fiel al sujeto que me mandó al matadero? Me arrestó porque sí y ahora le hace lo mismo a mi madre. Ella no está lastimada. Se ganará otra guerra inútil. Fuiste traicionado. Eres esclavo de un poder mucho mayor de lo que crees. ¡Mentira! ¿Será? El rey te quería aquí. Yo era solo un medio para lograr ese objetivo. ¡Ricardo, detente! Yo declaro este castillo conquistado. El castillo es todo tuyo. ¿Qué es esto? Mi hermano peleó con los ingleses. Pensé que llegaría a tiempo, pero lo asesinaron. Mi señor, peleamos una guerra justa, ¿no es así? Esta rebelión debe traer paz. Nada de esto tiene sentido. Estamos en el lugar y el momento equivocado. Nuestro padre nunca pisó la ciudad y nuestra madre está prisionera en Inglaterra. Usó un truco demasiado costoso, pero ahora el norte de Francia es nuestro. Sí, pero ¿a qué costo? Caemos en la trampa de nuestra propia victoria. Le escribiré a nuestro padre los términos de su rendición. Ganamos. Llegó un mensajero. Déjalo pasar. Su Majestad, aquí están los términos de su rendición. Sus hijos solicitan que lo firme. Ah, ¿en serio? Voy a darle un vistazo. Muy bien. Liberar a su madre. Entregarme como prisionero. Ceder el trono. Quieren muchas cosas.
Ya nos conocemos. Soy el sobrino de Hugo de Kebeliok. Ah, Roberto. Recuérdame cómo es su emblema. Es un escudo azul con 6 pajares dorados. Sí, por supuesto. Tu tío tiene bastantes tierras y es un gran hombre. ¿Y tú eres como él? Eso intento. Sí, creo que lo eres. Se puede ver en tus ojos esa lealtad, orgullo, coraje. ¿Cuál es tu nombre? Stuart, Su Majestad. Su Majestad. ¿Entonces aún lo soy? Porque esta carta dice que debo entregar de inmediato todo lo que tengo. Así que, ¿qué otra cosa sería más que un miserable? Mi querido joven Stuart, sobrino de Roberto de los 6 pajares dorados. Quiero contarte un pequeño secreto, pero solo no traiciones mi confianza. Ni siquiera mis hijos saben sobre esto. Ningún mensaje llegará hasta ellos, ya que los mensajes que van hacia los rebeldes serán interceptados. Lo que significa que mi llegada a Rowan será una completa sorpresa. Ah, sí. Otro pequeño secreto entre reyes. Luis me proporcionó todas las provisiones necesarias y me concedió entrada libre a Rowan. Majestad, pero... No. Te voy a dar una pequeña sugerencia. Si me permites. Confío en ti, joven Stuart. Por eso quiero pedirte que lleves un mensaje. El rey de Francia nos engañó. Completamente. Tras el paso de nuestras tropas, saquearon las iglesias, los monasterios. Ni siquiera las pequeñas capillas se salvaron. Realmente se empeñó. Y ahora, las tropas del Papa vienen por nosotros. Dime, Ricardo. ¿Puedes poner ese pedazo inútil de metal en el suelo? No obtendrás respuestas. Una devota mujer me hizo considerarlo. No puedo negarme a su petición. Y dime, hermano, ¿de casualidad tú consumaste algo con esa sierva temerosa de Dios? ¡Es el truco más antiguo del mundo, Ricardo! ¿No pudiste pensar? Así que ahora el rey se está haciendo rico a nuestras espaldas y en unas semanas no podremos pagar nuestras tropas ni comprar provisiones. Gracias a la habilidad de esta joven doncella, los leoncillos se empobrecen cada día mientras mis arcas se llenan.
¿Quién es el responsable? Los ingleses, Su Majestad. ¿Estas son las cartas del Papa? ¿Está molesto con la furia merodeadora de los ingleses? Como era su voluntad, Majestad. Tú domaste al león y pudiste obligarlo a hacer lo que sea que quiera. Si prometes no usar eso conmigo, tu futuro está asegurado. Y así el ciclo continúa. Los amigos se hicieron enemigos. Los hombres con poder ganaron. Las comunidades se dividieron. Los rebeldes fueron derrotados. Ahora a poner a los niños en su lugar. No pude Alice. agradecerte. Alice. Gracias. ¡Nos salvaste! Somos libres. Gracias. De hecho, no logramos nuestro cometido. El castillo dejará de ser seguro. Me siento peor ahora que cuando inició el asedio. Lo siento. Interrumpí su oración y ya es algo tarde. Lo sé. Sé lo que pasó entre tú y tu padre. De la prisión en la que te encerró. Tal vez no es un gran ejemplo de lo que una familia debería ser. Un padre que torturó a su propio hijo. Los hijos luchando en contra del reino y su padre. Parece que la naturaleza de las cosas desapareció. Y al intentar resolver todo esto, solo creamos caos. Y ahora corremos el riesgo de quedar en penumbra. Mi padre me contaba una historia. Lo hacía con gran orgullo. Él decía que en los tiempos antiguos, cuando la gracia de Dios estaba lejos de los hombres, el mundo se dividía en grupos de 1000. Y en cada grupo escogían a alguien, a un hombre.
que destacaba entre sus semejantes por su coraje, su lealtad y habilidad. A ese hombre le encomendaron una tarea y debía hacerla con el animal más noble, el caballo. Y así surgió el primer caballero. Un caballero sobrepasa a un ser humano normal. Abre las puertas a un mundo antiguo que a veces es difícil de dominar. Es una fraternidad que siempre se dedica a ordenar el caos histórico. Y entre más alto el rango, más profundo es el abismo por el que camina el caballero. ¿Sabes qué nos mantiene en este mundo? La espada. Es un recordatorio de lo difícil que es tu camino. Y por mucho que apuntes tu espada a tu enemigo, un filo también te apuntará a ti. Estoy bien, Magdalena. Puedes ir a tu habitación. Tu padre es un hombre sabio. ¿Y dónde está él? Muerto. Fue un caballero. Háblame más de él. Es hora de que este estúpido juego llegue a su fin. Todas las guerras en contra de la propia familia son guerras difíciles. Las tropas de nuestro padre se acercan al castillo. Pronto estarán rodeados. Carajo. Envía 2 mensajeros a París, ahora mismo. Es muy tarde. La bandera del rey Luis ondea junto a nuestro padre. Él nos traicionó. Parece que ahora estamos solos. ¡Vamos lejos! ¡Vamos a ganar! ¡No se desanimen! ¡No retrocedan, hombres! Alice. Alice. Vámonos. ¿Viniste a terminar con todo? Esta rebelión termina hoy. Si quieres, recupera este castillo. Nunca me importó. ¿Por qué estás haciendo esto? El senescal no puede estar con los perdedores. ¿Cómo es que duermes por las noches? Un senescal nunca duerme. ¿Qué está pasando aquí? Capitán, no seas tonto.
Tú serviste a sus príncipes, pero es por medio de ellos que soy libre. Eso no puede ser posible. Se acabó, capitán. Has hecho tu trabajo. Ahora ocúpate de sus vidas. Cuida a tus hombres. Capitán, ríndete. Salva tu propia vida. No tendrás otra oportunidad. El rey está aquí. Tu rey. Ricardo, esto es mi culpa. Yo inicié esto. ¡Abre la puerta, Enrique! ¡Enrique, abre la puerta! ¡Lárgate, Ricardo! La furia de nuestro padre caerá sobre mí. ¡Sálvate tú! No me iré sin ti, Enrique. No voy a dejarte solo. Somos hermanos. Debes irte. Te lo pido. Como tu hermano. ¡Ricardo, nos matarán! ¡Ricardo! Intentaremos salir. No tenemos opción. ¡La hay! Mi tío me mostró un pasaje por debajo de la torre. No podemos dejar solos a mis hombres. ¡Pero me matarán! Vamos. Las victorias en contra de tus hijos son victorias difíciles. ¡Esa bandera! ¡La conozco! Creí que Willem estaba muerto. ¡Esto es malo!
Soy el bufón de esta historia. Encerrado en el mismo castillo que tomé. Abandonado por mis hombres. No soy nada. Nada. Inglaterra, Castillo de Shrewsbury, 6 meses después. ¿Por qué estás de mal humor, Ricardo? Es la primera vez que nos vemos en mucho tiempo, desde Navidad. ¿Recuerdas cuando dispararon en ese árbol? ¿Por qué estás contenta? Te encerraron aquí por más de 6 meses. Nos derrotaron y pronto nos arrodillaremos ante nuestro padre. Vi el mundo más veces que tú. Y ahora el cambio no es más que un pequeño periodo de tiempo. Además, se ganaron muchas batallas en habitaciones. Madre, ¿crees que soy vieja? He visto el gran mundo. Grandes reyes. Y los mejores guerreros. Todavía me encuentran atractiva. Lo cual me recuerda. Alguien me dijo que Alice es muy hermosa. Y también es la duquesa de Vexin. Es una buena elección, hijo. gracias. Tu padre ordenará la boda. Te ayudo. Se ve lo suficientemente real. Es más que perfecto. Sí, ya vamos. ¿Estás listo para esto? No olvides darle tu mejor reverencia. Le encanta ser dramático. En diciembre de 1174, los rebeldes fueron obligados a jurar lealtad a su padre, el rey Enrique II.
twisting wind and sultry gust. Bring autumn's pleasant weather. 'Cause every kind of pleasure find the soul.